Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de junio de 2020 y esto es La Contracrónica. Lo que empezó como unas simples protestas callejeras a raíz de la muerte de George Floyd hace ya pues un mes exactamente, porque esto sucedió el 25 de mayo, si mal no recuerdo, se ha terminado convirtiendo en la caza y derribo de estatuas de personajes históricos a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. La moda incluso, como siempre sucede, ha saltado el Atlántico y hace unos días nos encontramos con que la estatua de Fray Junípero Serra, un fraile franciscano español, mallorquín concretamente, del siglo XVIII, que fundó varias misiones durante la conquista y la colonización de California, era vandalizada en su natal isla de Mallorca. Todo fue un asunto bastante turbio porque al parecer una concejala de Podemos le había señalado previamente diciendo que había que retirar pacíficamente, eso sí, esa estatua. No la han retirado, pero sí la vandalizaron, y eso que es uno de los motivos de orgullo que tienen los mallorquines. Bien, en Estados Unidos la cosa ha ido bastante más lejos. El monumento a Junípero Serra terminó derribado, el de San Francisco, y hace muy poquito, solo unas horas, también el que había en Los Ángeles, y junto a él los de otros muchos prohombres que contribuyeron al nacimiento del país, de los Estados Unidos, como el propio George Washington, Thomas Jefferson o Andrew Jackson. La de Andrew Jackson, secuestre, está delante de la Casa Blanca en su cara norte, y esa no consiguieron derribarla porque intervino la policía a tiempo. La polémica, como vemos, está servida, aunque no es algo nuevo. Esto de ir contra las estatuas y contra la propia historia es algo con lo que este tipo de organizaciones de extrema izquierda básicamente nos recompensan desde hace ya, pues lo menos tranquilamente unos 10 años, aunque yo sumaría algunos más. La guerra contra el pasado es la tónica general en nuestra época, algo que muchos creen necesario para reparar injusticias y otros tantos consideran disparatado, porque nuestra sociedad, a fin de cuentas, es fruto de esa misma historia y de esos mismos personajes que ahora se está enmendando en su totalidad. El debate, de cualquier modo, no ha hecho más que empezar, y es bueno que estos debates se den, y promete ser apasionante porque mientras unos tiran estatuas, otros tienen la oportunidad de explicar y de recordar la historia, algo que estos bárbaros desconocen por completo. En Estados Unidos se ha destapado la caja de los truenos con esto de las estatuas. No hay día en el que yo, desde luego, no me desayune, y suelo leer la prensa estadounidense a diario. La leo a diario, y siempre hay alguna noticia, breve o no tan breve. Desde luego ocupa ya las portadas de los principales diarios porque es algo que sucede en todo el país. Si no es un fraile, como el caso de Junípero Serra, pues es un padre fundador, caso de Washington o de Jefferson, Abraham Lincoln. Si no derriban la estatua, si no la vandalizan. No hay apenas estatuas que queden, ya al menos las históricas, que no hayan sido debidamente pintarrajeadas en las ciudades de Estados Unidos, donde más, lógicamente, en Washington DC, quiero decir, no el estado, porque es la capital y hay muchas estatuas allí, como en todas las capitales del mundo. También en San Francisco, donde hay un parque, el Golden Gate Park, que está lleno de estatuas. Cualquiera que haya estado allí ha podido darse una vuelta. Ahí es donde estaba la de Fray Junípero Serra, también la de Cervantes. Pero bueno, el hecho es que en mayo empezó toda esta historia, hace un mes justo, a finales de mayo, y empezó de una manera, la verdad, un tanto inexplicable para lo que ha terminado derivando. Recordémoslo, lo digo por si alguien no lo conoce, lo dudo, pero bueno, en el mes de mayo, a finales, el día 25 creo, un policía local de Minneapolis llamado Derek Chauvin arrestó a un ciudadano negro llamado George Floyd, con resultado de muerte para este último. Poco después, apenas unas horas más tarde, se convocaron protestas. Primero fue en Minneapolis y después ya en todo Estados Unidos. A principios de junio, durante la primera semana de junio, hice de hecho un programa sobre este mismo tema. Creo que hice un par de ellos sobre las protestas antirracistas de Estados Unidos y de Europa. Pues ya a principios de junio las protestas saltaron a este lado del charco y hubo manifestaciones antirracistas yo creo que en todas las capitales europeas, o prácticamente todas.
algunas fueron muy sonadas y numerosas, desde luego. Yo creo que quitando numerosa propiamente fue la de Londres, el resto no tanto si lo comparamos con las manifestaciones habituales que tienen lugar en Europa, pero desde luego llamaba la atención. Por ejemplo, en Madrid pues se juntaron, creo que fueron 3.000 personas. Llamaba la atención ver en Madrid, que está a 7.000 kilómetros de Minneapolis, que 3.000 personas saliesen a protestar por algo acontecido unos días antes o 2 semanas antes en Minneapolis. Evidentemente no se quejaban solo de la muerte de George Floyd, sino en general del racismo. En el Reino Unido la cosa fue un poquito más lejos. Allí se mantuvieron las protestas durante varios días. Ya se sabe, la cercanía de la lengua, los medios de comunicación, etcétera. También la comunidad de raza negra en el Reino Unido es mucho mayor que en otros países, como puede ser el caso de España, y ahí hubo incluso, no solo en las capitales, no solo en Londres, hubo también manifestaciones en ciudades más pequeñas, como Bristol o como Manchester. En Bristol es donde empezaron a tirar las estatuas, en Londres es donde pudimos ver cómo pintarrajeaban y vandalizaban la estatua de Churchill, que le pusieron que era un racista. Esto ya lo comenté aquí en su momento. Las protestas en Estados Unidos pronto derivaron en saqueos, eso también lo vimos aquí en la Contracrónica, algo que la verdad, ¿para qué engañarnos? Ocurre de vez en cuando en Estados Unidos cuando la situación en la calle se desmadra. No es la primera vez que hay saqueos y seguramente pues no será la última. Es muy raro, por ejemplo, ver saqueos en un país como España, pero en Estados Unidos siempre que hay manifestaciones y que la cosa se sale de madre, automáticamente empiezan los saqueos, especialmente en algunos barrios. Vamos, que la policía está acostumbrada a que estas cosas, no muy a menudo afortunadamente, pero de vez en cuando se descontrolen y algunos pues tienen una pedrada, un escaparate, pasen y se lleven pues lo que haya dentro de la tienda. Esta vez los saqueos se focalizaron en tiendas como las de Louis Vuitton o las tiendas de Apple, las Apple Store, que también saquearon alguna, la de Washington DC precisamente, tiendas de Nike, la marca de zapatillas deportivas, también las saquearon. Bien, esto nos llamó mucho la atención, pero ojo, en Estados Unidos, y forma parte aquello del saqueo, digamos, de la subcultura de la manifestación llevada a unos extremos totales. Al igual que en lugares como Francia les da por quemar automóviles o cortar carreteras, bueno, pues en Estados Unidos lo que se lleva es, al final, cuando la cosa ya se descontrola, se lleva el saqueo. Esto es, al principio, no era muy de extrañar, tan pronto como se vio que las multitudes se habían apoderado de muchas ciudades, la cuestión de los saqueos era tiempo, es decir, era algo de horas, sino de días, tal y como sucedió. Bien, justo después de los saqueos, los manifestantes más radicales, y ojo que algunos eran muy radicales y siguen siéndolo, la emprendieron también contra algunas estatuas, con el argumento de estatuas históricas, estoy hablando, con el argumento de que esas estatuas homenajeaban a personajes históricos que en vida habían sido racistas, o habían sido esclavistas, o habían sido colonialistas. Bien, lo ponían debajo y si tenían oportunidad, agarraban una cuerda, se la enganchaban al cuello, a los brazos de la estatua y la tiraban al suelo. Y luego la pintarrajeaban, hacían unas fotografías, lo sacaban hacían vídeos con sus teléfonos, y esto a través de Twitter, de Facebook y de las redes sociales, pues me enteraba yo a 7, 8, 9.000 kilómetros en Madrid por la mañana mientras me tomo el café. Estas cosas que si hubieran sucedido en 1995 yo hubiera tardado días en enterarme, si es que me hubiese enterado, hoy nos enteramos según según está sucediendo. Bien, conforme iba avanzando el mes de junio, esto se pensó que iba a durar 1 o 2 semanas y no ha sido así. Conforme iba avanzando este mes, la cosa ha ido a más. La semana pasada en Portland, que es la capital del estado de Oregón. Oregón está en la costa este, justo entre California y el estado de Washington. En la costa este solo tiene 3 estados: California, que es muy largo, luego un estado más pequeño que es Oregón, y ya por encima el estado de Washington, y luego ya viene Canadá. Bueno, pues es un estado muy verde, al menos su parte costera. Un estado, por cierto, muy demócrata, tremendamente demócrata. Aquello lo llaman en Estados Unidos ecotopía, a toda la zona de la costa este que va desde el norte de California hasta el estado de Washington. Bueno, pues ahí en el mismo Portland, los manifestantes derribaron las estatuas de Thomas Jefferson y de George Washington, que son 2 de los padres fundadores de Estados Unidos. Bueno, tan conocidos que cualquier persona, por supuesto dentro de Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos, ha ido a hablar de ellos. Caso de Washington, en fin, la capital se llama así, el estado que está encima de Oregón se llama así, y es un nombre ubicuo por los Estados Unidos. El primero, el otro, Jefferson, no es tan conocido, al menos para gente que no sea aficionada a la historia, pero vamos, que es muy importante en la historia de Estados Unidos. Fue el autor de la Declaración de Independencia,
fue también presidente de los Estados Unidos, el tercer presidente de los Estados Unidos, primero Washington, luego Adams y después posteriormente Jefferson, un hombre capital. Sin Jefferson la independencia de Estados Unidos no sé si hubiese sido posible, pero sí desde luego que hubiese sido muy diferente. Respecto a Washington, ¿qué más deciros? Fue el primer presidente del país y además un héroe en la guerra de la independencia contra los ingleses. Pues bien, mientras esto sucedía en la costa opuesta, en Washington DC, justo enfrente de la Casa Blanca, en un parque que se llama el Parque Lafayette, se puede ver la Casa Blanca desde ese parque, está en la fachada norte de la Casa Blanca. Una turba trató de derribar la estatua ecuestre de Andrew Jackson. Jackson, fuera de los Estados Unidos, solo es conocido porque aparece en un billete, y entonces la cara desde luego nos es familiar a todos. Creo que es en el billete $50, puede ser, tendría que mirarlo, pero vamos, aparece en un billete Andrew Jackson, y por lo demás, a no ser que hayas estudiado historia allí o hayas hecho tus años escolares en Estados Unidos, no es tan famoso. Pero esto no significa que no sea importante. No forma parte de los padres fundadores, pero es uno de los presidentes más importantes del siglo XIX estadounidense. Fue presidente entre el año 1829 y el año 1837, como vemos, bastantes años, y es muy celebrado entre sus compatriotas, tanto por haber sido presidente como por haber defendido con éxito, por cierto, bastante éxito, la tentativa de invasión que los ingleses en la guerra de 1812 trataron de hacer con Nueva Orleans. Esto fue un poco más tarde, en el año 1815. La cuestión es que consiguió resistir, esto le permitió pasar a la inmortalidad. Es decir, que Jackson, aunque no hubiese nunca llegado a presidente, seguramente no estaría en los billetes, pero sí formaría parte de lo que fue la historia, no la prehistoria, pero sí la historia antigua de los Estados Unidos. Es un país con una historia muy corta, por eso cuando hablamos de 1815 era un país recién nacido. No tuvieron éxito, eso sí, en tirar la estatua. Afortunadamente la policía intervino. Caray, esto lo podía estar viendo Trump desde la propia Casa Blanca, porque el Parque de Lafayette está al lado. La policía fue avisada, fue allí, le habían echado ya unas sogas y unas cuerdas para derribar la estatua. Es una estatua de bronce que debe de pesar lo suyo, y no lo consiguieron. Los que sí tuvieron éxito fueron quienes intentaron derribar otras estatuas, pero en San Francisco, en la costa de California, vamos, en la costa oeste, pero esta concretamente no. El monumento lleva allí mucho tiempo, es un monumento en bronce que lleva ahí pues desde hace 170 años, yo no lo sabía, he tenido que ir a mirarlo, la colocaron allá ya por 1850, pero vamos, los de California sí que se salieron con la suya, los de Washington no tanto. Allá quien derribaron en California fue derribaron a la persona, ¿no? Pues la persona lleva muchos años muerta, pero sí a su estatua. Derribaron el monumento a Ulysses S. Grant, que estaba en San Francisco. Grant también fue presidente, del 18º concretamente, entre 1869 y 1877, justo después de la Guerra Civil. Pero vamos, por lo que es más conocido Grant, no es tanto por haber sido presidente, sino por haber capitaneado el ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Esto os lo contaba hace unos meses en la contrahistoria, como había sido, lo hice en 2 capítulos, porque la Guerra Civil de Estados Unidos da para bastante. Bueno, no hace falta que me detenga mucho aquí. Grant no fue esclavista, todo lo contrario, fue capitán de los ejércitos del norte, que precisamente lo que luchaban era contra el esclavismo. Él era de Missouri, entonces creo que siendo joven llegó a tener esclavos porque en Missouri la esclavitud era legal. Pero vamos, que no, él nunca le ardió el tema del esclavismo por dentro, todo lo contrario. De hecho, ya como presidente, a partir de 1869, luchó para garantizar los derechos de los antiguos esclavos del sur, y en la guerra, comandando el ejército de la Unión, abogó por la incorporación dentro de ese ejército, el ejército unionista, de regimientos formados por negros. Con lo de Grant, yo la verdad es que pensé que ya lo habíamos visto todo, pero no. En San Francisco la furia iconoclasta no se detuvo. La de un franciscano español, la estatua, quiero decir, de un franciscano español del siglo XVIII, del que os hablaba antes, llamado Junípero Serra, cayó después de que le atasen una soga al cuello. Parecía Junípero Serra levantando la cruz. Serra, conocido en Mallorca desde luego mucho, como no podía ser menos, algo menos en España. En España hay muchas figuras de este estilo, colonizadores, conquistadores, etc. Y es complicado conocerlas todas, pero vamos, cualquier escolar español sí que ha oído hablar alguna vez de Junípero Serra. Este hombre fundó varias misiones durante la
la conquista española de California. Esto fue en el último tercio del siglo XVIII, en tiempos de Carlos III. Hay contrahistoria al respecto, por supuesto. La hice hace ya tiempo, el año pasado, hace año y medio, sobre cómo nació California. Y evidentemente, dentro de esa contrahistoria, pues hablo de Fray Junípero Serra y sus misiones. Si este hombre ha pasado por algo a la historia, y por lo cual se distinguió, fue no tanto por ser un conquistador, que no lo era un fraile franciscano, sino por defender los derechos de los indígenas. Y allí mismo murió entre ellos en la misión San Carlos Borromeo de Monterrey, después de haber batallado mucho además contra el gobernador de California. Llegó a ir hasta Ciudad de México para protestar ante el virrey, que era Bucareli en aquel entonces, para que se respetase a la población local y no se la sometiese a los colonos que estaban llegando desde el actual México, es decir, desde Nueva España. Bueno, California formaba parte del virreinato de Nueva España. Pero con Serra, a quien a fin de cuentas se le podía acusar de colonialista, no había nacido en California, no era un indígena, había llegado desde España, había nacido en Mallorca y bien, pues pasó primero por el Caribe, por México y después ya fue para arriba con su idea de evangelizar, no tanto de conquistar, pero bueno, se le puede acusar de haber ido allí, qué sé yo, aunque sea imponer la religión cristiana a los indígenas, pero con este no bastó. Los manifestantes, de nuevo, pensé que con Junípero Serra ya lo habíamos visto todo, pero no, me equivocaba. Los manifestantes la emprendieron también contra el monumento a Miguel de Cervantes. Esto ya, el día que lo vi, fue nada, hace solo unos días me quedé sorprendido. Hay un monumento a Miguel de Cervantes en el parque del Golden Gate, del que os hablaba antes, que está lleno de monumentos, por cierto. Bueno, la verdad es que Cervantes, que vivió entre los siglos XV y XVI, 16 y 17, jamás pisó América. Nunca. No por nada, seguramente le hubiera gustado, pero no se dio la oportunidad. Sí lo hizo en cambio con África, pero fue a África en condición de esclavo. El año 1575, cuando regresaba a España desde Nápoles, él había combatido en la batalla de Lepanto contra los otomanos. Bien, pues volvía en una galera y a la altura más o menos de lo que es hoy la costa de Gerona, de Cadaqués, una flota berberisca apresó la galera en la que él viajaba, y cosa que hacían bastante a menudo, al menos siempre que podían, y fue vendido como esclavo en Argel. Bien, el despropósito de estos vengadores de las estatuas está alcanzando, como vemos, unos niveles sonrojantes de incultura, de incultura rayana en el analfabetismo, porque si recordamos a Cervantes, no es ni siquiera por haber sido cautivo en Argel, eso no merecería una estatua, ni mucho menos. Fueron miles, cientos de miles los cristianos, tanto españoles como franceses, cualquier cristiano que pasase por el Mediterráneo, si le agarraban los berberiscos, se lo llevaban a Argel o a Túnez o a Bujía y allí lo vendían y lo mantenían cautivo. De hecho, era uno de los grandes negocios que tenían montados los beyes de Argel, era vender cautivos cristianos que reunían las órdenes religiosas, reunían dinero para ir a rescatarlos. Cervantes, aun con todo, se intentó escapar. No lo consiguió, pero se intentó escapar y al final fue rescatado como otros tantos. Pero bueno, que Cervantes no pasará a la historia por eso, sino por haber escrito el Quijote, por haber sido, por ser uno de los padres de nuestra lengua, la lengua en la que yo os estoy hablando y que vosotros estáis entendiendo a la perfección. Pero bueno, esto está llegando hasta tal punto que hoy en Estados Unidos ninguna escultura con rasgos europeos expuesta en la vía pública, las de los museos todavía no han sido vandalizadas, afortunadamente, pues ninguna de ellas está libre de ser vandalizada, derribada y sometida a ultraje, pues a que la pinten o a que le escriban encima de la cara cualquier tipo de procacidad. Las estatuas no son personas, eso es cierto, ¿vale? Si tienes que tirar algo, pues te derriba una estatua y no derribes a una persona, pero no olvidemos que representan a personas. Quien la emprende con las efigies no tarda mucho en continuar con las versiones de carne y hueso. Esto tampoco deberíamos olvidarlo. En tiempos de la Inquisición, cuando no se podía justiciar a un acusado, porque había huido, porque no habían conseguido echarle el guante, se le quemaba en efigie. Sí, en el auto de fe sacaban la efigie y le metían fuego. Hoy los nuevos inquisidores operan a la inversa. Primero queman la efigie y luego está por ver, espero que no lleguen, si prosiguen con las personas. Evidentemente, ninguno de los que han caído estos días en Estados Unidos, ni Washington, ni Jefferson, ni Junípero Serra, ni ninguno de estos está vivo, por lo que no les pueden quemar. Podrían todavía profanar su tumba,
que en muchos casos las tumbas de estos prohombres se conservan. A buen recaudo, por cierto, pero bueno, eso por poder podría suceder. Aquel país, a fin de cuentas, parece una tontería, pero habría que planteárselo así. Estados Unidos es lo que es gracias a gente como George Washington, como Thomas Jefferson, como Andrew Jackson o también como Fray Junípero Serra. Por eso tienen todos estos estatuas no solo en la vía pública, sino también en el propio Capitolio de los Estados Unidos, como los fundadores del país. Y a esta gente no se les recuerda, no están en el Capitolio o en la calle por sus defectos, que como seres humanos que eran, los tenían, todos tenemos defectos, también los tratamos de compensarlos con virtudes, a veces pues sucede que tenemos más defectos que virtudes y otras veces al contrario, pero todos tenemos defectos y a esta gente, ni a Jackson, ni a Jefferson, ni a ninguno de estos se les recuerda por sus defectos, sino por el papel, por lo que tenían de bueno y por el papel que jugaron en la historia, más concretamente en la historia de Estados Unidos. Washington o Jefferson tenían, efectivamente, y esto es así, tenían esclavos, pero vamos, no porque fueran especialmente malvados, sino porque eso era lo normal entre los virginianos del siglo XVIII. Y tanto Jefferson como Washington eran del estado de Virginia. También era normal y perfectamente aceptado tener esclavos entre los antiguos griegos, que tanta admiración nos despiertan. La esclavitud, vista desde el presente, sin ninguna duda, algo aberrante, con lo que no toleraríamos bajo ningún concepto para las convenciones morales de nuestro tiempo. Pero no era así hace 3 siglos o en la Virginia de hace 3 siglos, no digamos ya en tiempos de Pericles, en el siglo V a.C. Si no podemos homenajear a Washington, un hombre por lo demás ejemplar en casi todo, y esto os lo aseguro, pues tampoco podremos hacerlo con, no sé, nombres, Demócrito, por ejemplo, Sófocles o Aristóteles, que también estaban a favor de la esclavitud. No les hizo falta ni dejarlo por escrito porque no era necesario. A cualquiera de estos tres no les recordamos por lo que pensasen sobre la esclavitud, lo cual nos lo podemos imaginar, lo que pensaba Aristóteles de la esclavitud, sino por sus aportes al conocimiento humano. De la misma manera que no valoramos a Velázquez, o a Diego de Velázquez, quiero decir, o a Antonio Vivaldi, o a Isaac Newton, por la opinión que tenían de la liberación femenina. Bueno, en estos tiempos cualquiera de estos tres, Velázquez, Vivaldi y Newton he dicho, pero vamos, podemos meter cualquiera, pues serían considerados unos machistas redomados, de eso estoy convencido. No les valoramos por eso, no les recordamos por eso, sino por lo que hicieron en sus respectivos campos. Su contribución a la pintura en el caso de Velázquez, a la música en el de Vivaldi o a las matemáticas en el caso de Newton. Caray, la historia está llena de pliegues y de matices. Quienes la hicieron no iban a ser menos, también tienen pliegues y tienen matices. Desconocemos lo que pensarán nuestros descendientes de nosotros mismos, o al menos de los grandes hombres de nuestra época. No lo sabemos, lo que pensarán, estamos en 2020, lo que pensarán en 2520. No tenemos ni idea, no está inventada la máquina del tiempo ni creo que se invente nunca. Esperemos, eso sí, que se queden con lo bueno que hemos dejado, lo que ayudó al progreso de la civilización humana, que de eso se trata. Es decir, que sepan ser misericordiosos con nuestros defectos y sobre todo que no nos apliquen los criterios morales que imperen dentro de 200 años o de 1200 años. Bien, pues eso es exactamente lo que está haciendo esta minoría tan ruidosa y tan intolerante. Se han autoarrogado de la legitimidad absoluta y se consideran a sí mismos la expresión más depurada de la especie humana. Todo lo que no sea ellos mismos y sus fantasmas es malo. Ojo, no es la primera vez que oímos ese cuento. Yo creo que ya solo por eso deberíamos estar alerta. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Sergio, que está en Suecia y que nos comenta la situación allí, pues a raíz del programa que hice ayer. Hola Fernando, te llamo con respecto al asunto de Suecia y el doble fracaso que has comentado. Solo por darte una impresión desde Suecia, que además trabajo en Dinamarca, con lo cual tengo una visión más o menos al menos regional, pero de ambos lados de la frontera, y además mi esposa es sueca. Lo único que quería comentarte es que estoy totalmente, casi el 100% de acuerdo con lo que comenta, no tanto con que el sueco
en general tenga esa facilidad para criticarnos. A los del sur es mucho más fácil encontrarlo en británicos o alemanes, y yo trabajo en una multinacional y tengo de todas partes. El sueco nos mira con un poco de condescendencia, pero con simpatía, no con desprecio como puede ser el anglosajón británico o el alemán. Eh, en el caso concreto del COVID que has mencionado, hombre, desde España tenemos que ser muy cuidadosos porque es verdad que esto ha sido un desastre, pero lo de España no tiene parangón. Entonces, teniendo en cuenta que aquí la economía no se ha despeinado y siguen estando por detrás de nosotros el número de muertos por millón, significa que todavía nosotros lo hemos hecho mucho peor, con lo cual debemos ser muy, muy cautos cuando criticamos a otros países desde la perspectiva del COVID. Y finalmente quería simplemente confirmarte que en un país que desde los años 60, 70 se seculariza de una manera tan agresiva, donde literalmente no hay valores, el Estado ha monopolizado cualquier tipo de respeto hacia los demás, de sentimiento, está todo controlado por el Estado. Como tú bien dices, hay una cantidad inmensa de personas que viven sola toda su vida adulta, donde la vida no tiene el valor que pueda tener nuestra cultura, sino que es una cultura de la muerte, aunque no tienen eutanasia, como puede ser el caso de Holanda o Bélgica. El tema del pro-choice, del aborto, está totalmente superado, y por supuesto cualquier tipo de lucha de género, sexualidad, etcétera, está fuera de cualquier discusión. Están en una discusión mucho más avanzada, en el tiempo me refiero, no en lo moral, que es: se han quedado sin víctimas, se han quedado sin votantes en la izquierda, y se están inflando con personal extranjero bajo la excusa del refugio, como pueden ser sirios, iraquíes, afganos, eh, mm, gente de Djibouti, por supuesto en su día chilenos de escapados de Pinochet, para seguir engordando la bolsa del voto de izquierda. Te recuerdo que no son refugiados en Suecia, y nunca lo han sido, ni personas escapando del régimen de Castro, ni chinos, ni comunistas de la Unión Soviética, ni hoy día de Venezuela. Es muy importante. Han sido, sí, en este caso, refugiados, republicanos escapando del régimen franquista, o argentinos o chilenos escapando de sus sendos regímenes dictatoriales, y ahora, o desde la guerra de los Balcanes en adelante, el sector musulmán balcánico y cualquier musulmán. Yo vivo en la ciudad de Malmo, que tiene 300.000 habitantes, de los cuales 150.000 son de origen del Medio Oriente, con lo cual te puedo dar una visión muy clara. Pero insisto, esto no es más que el resultado de una desmoralización y deshumanización de una sociedad. Entonces, obviamente, las personas mayores son un gasto y un problema, y no les importa. En eso tienes toda la razón. Indiscutiblemente, Sergio, que en España se ha hecho mucho peor que en Suecia. Ya está, esa es la verdad, no, yo no he dicho lo contrario en ningún momento. Aquí podríamos parafrasear a Churchill y decir que nos dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, elegimos el deshonor y además tuvimos la guerra. Pero vamos, yo soy un simple periodista, no formo parte del gobierno, no tuve ningún ni arte ni parte en lo que se hizo aquí, lo padecí en todo caso. Yo me limito a observar y analizar lo que sucede, ya sea en España, en Suecia o en Paraguay, y a contároslo a vosotros o a quienes tenéis a bien escuchar este programa. Ayer simplemente traté de hacer una aproximación a lo que ha pasado allí. ¿Por qué? No porque Suecia sea un país especialmente importante, que no lo es, simplemente porque es un lugar peculiar, ya que escogieron una vía distinta a la del resto de Europa. Si en lugar de haber hecho esto en Suecia lo hubieran hecho en Polonia, pues me hubiera puesto mis ojos, los hubiera fijado sobre Polonia desde hace 3 meses. El caso sueco lo he ido siguiendo, tampoco a diario, pero vamos, sí lo suficiente, con la suficiente atención como para hacer un análisis. Me esperé, de hecho hice el primer programa en el mes de abril, y me esperé un par de meses para hacer el siguiente en junio. Pero bueno, yo no hago una lectura política de las tragedias, como por desgracia está haciendo mucha gente. Si hay que pedir cuentas políticas quiero decir, se piden, y creo que al gobierno español le he pedido unas cuantas cuentas desde aquí.
pero eso sí, poniendo siempre los hechos sobre la mesa, no mis manías políticas, solo faltaba. Bien, seguimos con Fernando, que habla también de Suecia. Hola Fernando, solo quería completar un par de cuestiones del programa que has hecho hoy. La primera es que el pico de casos que se ha dado últimamente en Suecia, yo creo que es más que nada porque ha habido un repunte muy grande en el número de test que se hacen. De hecho, según las fuentes oficiales, se ha incrementado muchísimo día tras día. Esto es básicamente por una estrategia que intentaron poner en marcha ya hace bastantes semanas y que solo pudieron empezar hace más o menos 3. Entonces se ha pasado de más o menos unos 500, 600, 600, 700 casos al día a pues algunos días hasta 1500. De hecho, el pico que hubo hace unos días, y esto también tiene su explicación, fue porque el fin de semana pasado fue la fiesta de Midsommar aquí y durante todo el fin de semana, que fue de jueves a domingo, más o menos dejaron de contar. Otra cuestión del programa que mencionas hoy es cómo le pasará factura al gobierno la dejadez para con las personas mayores y tal. No creo que haya gran cosa. Para empezar, aquí hay una confianza casi ciega en el gobierno y basta ver tanto las conversaciones que se puede tener con la gente de por aquí como muchas cuestiones que aparecen en los periódicos que están más preocupados porque en Estados Unidos se haya muerto muchísima gente, que si se cogen los números, pues lógicamente Estados Unidos casi tiene un número de muertos per cápita a la mitad que el de Suecia, o simplemente están otras cosas como el Black Lives Matter y estas cosas. Por último, hay una cuestión también interesante que yo creo que no mencionas, que es que la economía sueca no tiene pinta de que se vaya a hundir menos que la de sus vecinos. De hecho, el Riksbank en el 30 de abril hizo una valoración y al parecer en la economía sueca la previsión es que se hunda entre el 6,9 y el 9,7%. Entonces, si llegase a haber esta proporción inversa entre la vida de la gente y la economía, pues parece ser que al final se van al garete las dos, sobre todo si comparamos con los vecinos de Suecia. Y yo creo que hay un par de conclusiones de esto. Uno, que yo creo que lo mencionabas en tu anterior programa ya, y es que la diferencia de modo de vida de Suecia, que es una falta de contacto, sobre todo si se compara con España, ha sido muy positiva para que los números de Suecia, si bien muy grandes, no se han disparado muchísimo más. Y por otra parte, y yo creo que es la conclusión más grave de todo esto y que se deja entrever en tu programa, es que si bien aquí este país es la cuna de lo políticamente correcto y nadie lo va a admitir, es verdad que yo creo que, vamos, que a la gente por aquí, que si bien va a decir, no, 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 estamos completamente con los muertos y apenadísimos y tal, o sea, no les puede importar menos. Y es un poco una generalización muy dura, pero yo creo que es así. Pues sí, Fernando, no dudo que haya una confianza ciega en lo que diga el gobierno allí. Los suecos, supongo que si conoces el país ya te habrás dado cuenta que viven en una historia de amor con su gobierno y no es de ahora, ¿eh? Esto es desde hace unos 100 años. Lo de Suecia es la estabilidad por encima de todo, más todavía que en Alemania. Respecto al tema de la economía, pues mira, no lo traté ayer, la variable económica, que podría haberla metido, pero es que no me cabía. Lo estuve mirándolo y valorando, como sabes, va a caer también la economía, evidentemente, se ha resentido porque es una economía muy globalizada, especialmente globalizada la sueca, y era imposible no sentir algo así. Lo que sí hará es caer algo menos que la de otras partes de Europa, en las que los confinamientos han sido más duros. Los confinamientos, ya lo dije en su momento, lo he dicho muchas veces aquí, son meter a la gente en su casa, cerrar las fábricas y durante ese tiempo estás quemando riqueza sin generar la nueva. Bien, los costes estaban a la vista. En el caso de Alemania, por ejemplo, pues trataron de confinar, pero no mucho. El modelo alemán, que también lo he tratado aquí, o lo que han seguido los alemanes, pues me pareció, ateniéndome a los hechos, tanto epidemiológicos propiamente, o sanitarios, y a los económicos. Hice un programa hace, no me acuerdo, 3 semanas, una cosa así, sobre el caso alemán. Pero vamos, sobre este tema de la economía, que se verá a lo largo de los próximos meses, pues ya hablaré, y de hecho he hablado en más programas. Bien, seguimos con Manuel, que también trata este tema de Suecia. Hola Fernando, ¿qué tal? Quería hacer un comentario acerca de la contracrónica de hoy de la situación de Suecia, porque bueno, me ha dado la sensación de que si bien hay datos que son irrebatibles, es muy pronto para ese análisis.
Si partimos de la base de la inmunidad de grupo, de la estrategia más de ámbito sanitario, que es la que pareces evaluar y poner esos indicadores, es evidente que no ha sido tan efectiva como se presuponía. Aún así hay países que han funcionado mucho peor con otros sistemas, pero es verdad que, bueno, analizando un poco la previsión y lo que querían conseguir, es posible que sanitariamente hablando hayan conseguido peores resultados de los esperados. Pero creo que era una estrategia que tenía bastante más trasfondo. Hay otros indicadores, yo creo que son importantes, ¿no? El indicador, pues bueno, a nivel de salud mental o impactos en la salud mental de las personas, con la capacidad de poder seguir haciendo sus vidas y tomando decisiones individuales que les pudieran beneficiar o no, y acatando un poco la responsabilidad individual con mucha pedagogía. Creo que también en los indicadores económicos, quiero decir, vamos a ver cómo está Suecia dentro de un año o dentro de dos, y si realmente no frenar la gran parte bueno, de la industria, la economía, el pequeño comercio puede generar que haya gente que no entre en situaciones de pobreza o en situaciones de extrema gravedad de salud derivada de la pobreza. Y yo creo que también hay otro indicador importante que es el indicador democrático. Quiero decir, es el único país o de los pocos países que tomando esa medida ha tenido un poco de respeto por los mecanismos democráticos. El estado de alarma es verdad que es un mecanismo que puede parecer necesario, pero es un instrumento que se ha demostrado que está dentro del ámbito democrático y que sirve precisamente para anularlo. Y aquí hemos abusado de él y creo que es una cuestión de dignidad también con el pueblo el hecho de confiar en el individuo y no tener que tomar decisiones de modo tan imperativo. No sé, son pequeñas reflexiones que creo que hacen que las decisiones que han tomado Suecia tengan bastante más indicadores que medir para poder saber si ha sido exitoso o no. Muchas gracias, no obstante, porque la información que nos has dado era súper útil para saber un poco la evolución de una decisión que al principio parecía muy adecuada y que ahora, bueno, puede estar en cuestión. Gracias. Pues a ver, Manuel, como dije antes, yo no hago la contracrónica con una agenda política determinada, en absoluto. Yo me limito a estudiar temas de política y economía internacional y analizarlos bien y de manera muy honrada en clave noticiosa. Que en España se haya hecho mal no es sinónimo de que en Suecia se haya hecho bien. Y ahí está la tasa de muertos por millón de habitantes, que en Suecia hoy es la quinta del mundo. Son 511 muertos por millón de habitantes frente a los 573 de Italia o los 606 que hay en España. Con ese dato y después de 3 meses y medio ya puedes concluir que no ha funcionado, al menos desde el punto de vista sanitario. Mira, en Italia, como han estado de mal y también están mal económicamente. Bien, en el caso de Italia nos ha hecho bien, en el caso de España nos ha hecho bien. Mira, tengo los datos delante. En Italia la última semana han muerto, víctima del COVID-19, lógicamente, 300 personas. En Suecia 270 la última semana. Italia tiene 60 millones de habitantes, 6 veces más que Suecia. Caray, su curva de muertos está descendiendo, sí, pero muy lentamente. Luego todo indica que la tasa de muertos por millón de habitantes irá hacia arriba en el próximo mes. Con esto no digo que en Italia o España se haya hecho bien. A la vista está que no ha sido así. Pero en Suecia, desde el punto de vista sanitario, tampoco. Bien, vamos ahora con Javier, que nos comenta una noticia sobre el origen del COVID. Muy buenas, Fernando. Solo quería darte una pequeña puntualización. Escuché que en tu programa del otro día hablabas que posiblemente China no había sido claro con los datos y que podría haberse dado casos anteriores a lo que ellos estipularon en octubre o incluso noviembre. Pero bueno, aquí te dejo un enlace que deja claro que posiblemente en agosto, ya en agosto del año pasado, empezamos a ver casos de coronavirus en China. En fin, lo cual habla de la poca transparencia, ¿no?, que China, del gobierno chino. Por otra parte, me sorprende porque el único comentario que había escuchado similar a esto fue en un programa puede que fuera, de Es Radio, en una entrevista a Fran Cuesta, más bien conocido como Fran de la Jungla, que decía que precisamente en agosto del 2019 ellos notaron que las importaciones de animales exóticos para la venta y consumo en China, desde parte de Tailandia y Vietnam, cerró de golpe, y que en ese mismo mes toda la gente de la zona donde él vive en Tailandia empezó a padecer síntomas respiratorios y diarreas, en fin. Me parece curioso. Bueno, un saludo.
Pues sí he leído, Javier, lo que me envías y bueno, de esto se puede concluir que del origen de esta enfermedad no sabemos mucho y me temo que tardaremos mucho más en saberlo. Es decir, nos tenemos que fiar en el origen, el momento en el que apareció y el lugar en el que apareció. Nos tenemos que fiar de lo que dicen el gobierno chino, porque no somos adivinos, no tenemos una bola de cristal. Pero eso sí, todo nos indica, y las distintas fuentes nos indican, que lo que nos cuentan no, o es mentira o no es toda la verdad. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Pizarro, que nos habla pues del tema. El tema es Suecia. En Suecia se ha ido por libre en la gestión de la pandemia, sin confinamientos y desprotegiendo sin necesidad a su población más vulnerable. Valorar las intenciones no es fácil y asumir que en todo momento se priorizó evitar el colapso económico, evitar el colapso sanitario y aliviar el gasto en pensiones es fácil porque es exactamente lo que ha ocurrido, pero demostrarlo va a ser otro cantar. Ya veremos qué se puede aclarar y qué se puede indemnizar si es pertinente. Lo que ya vemos es la sombra de la miseria moral en los gestores de la crisis. Y de miseria moral palmaria no se muere nadie, pero la vida pesa más bajo el reproche social. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Hoy es jueves, mañana viernes, y si es viernes significa que hay contrahistoria. Así que os espero en el canal de la contrahistoria. Bueno, los que estéis escuchando esto por YouTube no tenéis que cambiar de canal, los de iVoox sí, tenéis que ir al de la contrahistoria. Pues eso, hasta mañana, amigos.